Continúo. Decía entonces que el principio de contradicción va a garantizar que una de las partes resulte victoriosa o gananciosa. El derecho a la defensa, como garantía esencial del debido proceso, por tanto, no puede ser desconocido ni siquiera por el legislador. Lo que ha precisado con perfecta claridad la misma Sala Constitucional en sentencia número 321 de fecha 22 de febrero del 2002, al indicar la Sala Constitucional que las limitaciones al derecho de defensa derivan por sí mismas del texto constitucional, y si es el legislador amplía el espectro de tales limitaciones, las mismas devienen en ilegítimas. A tal efecto, en dicha sentencia del 2002, la Sala señaló que cuando la norma del artículo 49, numeral 1 de la Constitución faculta a la ley para que regule el derecho a la defensa, ello debe ser atendido por el ordenamiento adjetivo sin que ello signifique ningún tipo de perjuicio. En ese sentido, entonces, el derecho a la defensa, por tanto, ahora sí me van a permitir un poquito de agua, por favor, me disculpan. Decía entonces que el derecho a la defensa, por tanto, va a ser un derecho constitucional absoluto, inviolable, en todo estado y grado de la causa, como dice la Constitución, y el cual corresponde a toda persona sin distingo alguno, si se trate de una persona natural o jurídica, por lo que no admite excepciones ni tampoco admite limitaciones. Repito, en materia desarrollada por la propia Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ha declarado en varias sentencias que el derecho a la defensa es un derecho constitucional absoluto, inviolable, en todo estado y grado de la causa, tal cual reza la Constitución, y le corresponde por igual a toda persona sin ningún distingo, trátese de persona natural o jurídica. Por lo tanto, no se admite ningún tipo de excepciones al derecho a la defensa, ni tampoco se admite ningún tipo de limitaciones. Dicho derecho es un derecho fundamental que nuestra Carta Magna apoya y aprueba por preeminencia, por prevalencia. En ese sentido, entonces, queda establecido que la Constitución protege y que es de tal naturaleza que no puede ser suspendido en el ámbito de un Estado de derecho de justicia, por cuanto configura una de las bases sobre las cuales tal concepto se erige. Todas las salas
en el Tribunal Supremo han reafirmado que el derecho a la defensa es inviolable. Así, por ejemplo, la misma Sala de Casación Civil, en sentencia número 39 del 26 de abril del año 95, señaló que el sagrado derecho a la defensa es un derecho fundamental y cuyo ejercicio debe garantizar que el juez, porque ello redunda en la seguridad jurídica, que es el soporte de nuestro Estado de Derecho, más cuando la causa sometida a su conocimiento se dirige a obtener el reconocimiento y posterior protección de los derechos de rango constitucional. En ese sentido, la Sala agregó que no es admisible ni de ninguna manera, ni forma, ni posibilidad, ninguna excepcionalidad o ninguna limitación en cuanto a el derecho a la defensa. Concluyó diciendo que el derecho a la defensa debe ser considerado no solo como la oportunidad para que el ciudadano o el presunto infractor se haga oír todos sus alegatos, sino que como el derecho debe exigir del Estado el cumplimiento previo para la imposición de toda sanción de un conjunto de actos o procedimientos destinados o permitirle conocer con precisión los hechos de los cuales se le imputan, las disposiciones legales aplicables a los mismos y hacer oportunamente los alegatos en su descargo y promover y evacuar pruebas que obren en su favor. Y esta perspectiva del derecho a la defensa va a ser equiparable a los que otros estados de derecho han sido llamados como el principio del debido proceso. Ampliamente hemos desarrollado todo el debido proceso amparado en el artículo 49 de nuestra Constitución. Ahora bien, pasemos al artículo 285 de nuestra Constitución. Si, por favor, Paola, tendrás tu Constitución a la mano, artículo 285 de nuestra Constitución. Si la tengo en la mano, pero me pueden repetir el número del artículo, por favor. ¿Cómo no? Seguro. Artículo 285 de nuestra Constitución. Ay, profe, no lo entiendo. Artículo 285. 285. 285, ok. Ajá. Voy. Ya lo estoy buscando. Ok. Artículo 285. Son atribuciones del Ministerio Público. Garantizar en los procesos judiciales el respeto a los derechos y garantías constitucionales, así como a los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos por la República. Numeral número 2. Garantizar la celeridad y buena marcha de la administración de justicia, el juicio previo y el debido proceso. Numeral número 3. Ordenar y dirigir la investigación penal de la perpetración de los hechos punibles para hacer constar su comisión con todas las circunstancias que puedan influir en la calificación y responsabilidad de los autores o las autoras y demás participantes, así como el aseguramiento de los objetos activos y pasivos relacionados con la perpetración. Numeral número 4. Ejercer
ejercer en nombre del Estado la acción penal en los casos en que para intentarla o proseguirla no fuera necesaria instancia de parte, salvo las excepciones establecidas en la ley. Numeral. Intentar las acciones a que hubiera lugar para hacer efectiva la responsabilidad civil, laboral, militar, penal, administrativa o disciplinaria en que hubieran incurrido los funcionarios o funcionarios del sector público con motivo del ejercicio de sus funciones. Numeral número 6. Las demás que establezcan esta Constitución y la ley. Numeral número 7. Estas atribuciones no menoscaban el ejercicio de los derechos y acciones que corresponden a los o las particulares o a otros funcionarios o funcionarias de acuerdo con esta Constitución y la ley. Muchas gracias, Paola. ¿Por qué leemos entonces el 285 constitucional? Porque va a ser entonces el Ministerio Público el que va a tener la dirección y va a estar a cargo del fiscal general de la República, el que va a dirigir y garantizar los procesos judiciales y el respeto a los derechos y garantías constitucionales de la República. La responsabilidad entonces del Ministerio Público en materia penal va a ser conducir el sistema de acusación a todos los indiciados en presuntos delitos, pero también debe ser el garante de que ese debido proceso que largamente debatimos en el artículo 49, el Ministerio Público no solo se va a encargar de todo el proceso penal acusatorio contra los indiciados, sino que también debe cuidar y salvaguardar que en el ámbito de la aplicación de las normas no se viole el debido proceso de cada uno de los enjuiciados o enjuiciables. Artículo 271. María, por favor, de la Constitución, ¿podrías leérnoslos? María, artículo 271. Perfecto, el 271, María Marlene. Sí, María Marlene. sí, bueno, sí, Marlene, tú misma, está bien. Por favor. 271, me dijo, ¿cierto? Sí, cómo no. Es que se escucha entrecortado. Cierto, 271, 271. Ok. Artículo 271. En ningún caso podrá ser negada la extradición de los extranjeros o extranjeras responsables de los delitos de deslegitimación de capitales, drogas, delincuencias organizadas internacionales, hechos contra el patrimonio público del Estado y contra los derechos humanos. No prescribirán las acciones judiciales dirigidas. No prescribirán las acciones judiciales dirigidas a sancionar los delitos contra los derechos humanos o contra el patrimonio público o el tráfico de estupefacientes. Asimismo, previa decisión judicial serán confiscados los bienes provenientes de las actividades relacionadas con los delitos contra patrimonio público o con el tráfico de estupefacientes. El procedimiento referente a los delitos mencionados será público, oral y breve, respetándose el debido proceso, estando facultada la autoridad judicial competente para dictar las medidas cautelares preventivas necesarias contra los bienes propiedad del imputado o de sus interpósitas personas a los fines de garantizar su eventual responsabilidad. Muchas gracias, Marlene, gracias. En tal sentido,
este articulado nos señala la norma de no prescripción, que no prescriben los delitos en contra de los derechos humanos. Son delitos que ya no prescriben en la norma venezolana. Todos los delitos en contra de los derechos humanos. De igual manera, tampoco prescriben los delitos en contra del patrimonio público, ni tampoco ninguno de los delitos referentes a el tráfico de estupefacientes y psicotrópicos. Otro artículo. Vamos a leer a continuación el artículo 69 de la Constitución Nacional. Rosimar, por favor, ¿nos podrías leer el artículo 69 de la Constitución Nacional? Rosimar no me está escuchando. Rosimar, ¿me escuchas? Bueno, si no me escucha Rosimar, lo voy a localizar yo mismo. Artículo 69. La República Bolivariana de Venezuela reconoce y garantiza el derecho de asilo y de refugio, y se prohíbe la extradición de venezolanos o venezolanas. Fíjense que la Constitución permite, por los delitos mencionados en el artículo anterior, la extradición de extranjeros, pero prohíbe taxativamente la prohibición de la extradición de los ciudadanos venezolanos. Hasta este apartado vamos a considerar los principios constitucionales que apoyan a el derecho penal. Vamos a pasar al punto ahora para culminar esta segunda parte de nuestra clase con la interpretación de las leyes penales. En este sentido, la interpretación de la ley penal va a tener o va a contar con varias aristas, con varios aparte. La vamos a desglosar poco a poco para entender cada una de acuerdo a su importancia. Clases de interpretación de la ley penal. Según el sujeto, la interpretación puede ser auténtica. ¿Cómo es la interpretación auténtica según el sujeto? La interpretación auténtica va a consistir en la explicación del contenido de un precepto legal llevada a cabo por el propio órgano de la que ella ha emanado o por el órgano constitucionalmente investido por esta facultad. Repito, interpretación de la ley penal según el sujeto. Vamos a tener la interpretación auténtica. La interpretación auténtica va a consistir en la explicación del contenido de la ley o de un precepto legal llevada a cabo por el propio órgano de la cual esa ley emana.
o por el órgano constitucionalmente investido para tal facultad. De esta forma, se puede decir que la interpretación realizada por el propio autor de la ley, es decir, por el legislador, plasmada en el texto de otra ley y con el objetivo de aclarar su sentido y alcance de manera general y obligatoria. Interpretación auténtica va a ser la declaración que el órgano que ha dictado la norma hace en torno a su significado, sea al mismo tiempo en que la produce o la dicta o con posterioridad a este momento. Repito, la interpretación auténtica de la norma penal es la declaración que el órgano que ha dictado la misma hace en torno a su significado, sea al mismo tiempo que se dicta la norma o con posterioridad a ese momento. Algunos autores afirman que la interpretación auténtica no debería llamarse interpretación,